Muy buenos días. Demos gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos de ser instruidos a través de su palabra. Te quiero decir que este es un privilegio que no en muchas partes del mundo lo tienen. Y por eso quiero invitarte a que, si le vas a poner el título a este tema, se llama Sabemos que somos de Dios. Y te pido que me acompañes en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Verso 10 al 13. De hecho, yo tengo la Nueva Traducción Viviente y te voy a dar lectura en esta versión. Dice la Escritura de esta manera: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que somos de Dios. ¿Y cómo va a suceder esto? Cuando permitimos que la palabra de Dios venga y despierte, avive nuestro espíritu. Como lo dice el verso 13 al final, ellos nacen de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Si ya naciste de nuevo, entonces tú vas a poder ver el reino de los cielos. Repito, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto es un nacimiento espiritual. Y esto se da, como lo leímos en el verso 11, a aquellos que recibieron y que creyeron en Él, hablando de Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, hoy quiero darte las gracias por este privilegio y esta gran oportunidad que tenemos de ser instruidos a través de tu palabra. Toma control total del tiempo, Señor, y aún guíame a través de tu Santo Espíritu en cada una de las palabras que salgan de mi boca, que surtan el efecto que tú has preparado para mi vida y para todos los que vamos a escuchar esta enseñanza. Gracias te damos, Señor. Sorpréndenos tomando tu control total de la transmisión, y que en este día muchas almas puedan ser alcanzadas por tu Santo Espíritu para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo queremos pedir. Amén y amén. Muy bien, continuamos. ¿De dónde tomamos el título de nuestro tema el día de hoy? Lo tomamos del libro de la primera carta de Juan en el capítulo 5, verso 19 al 20. En la traducción del lenguaje actual nos dice el verso 19: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero, que da la vida eterna. Cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. Bueno, este último verso es el verso 21 de Primera de Juan capítulo 5, y te repito, lo leímos en la nueva traducción traducción del lenguaje actual. Pues en esta epístola que escribió el apóstol Juan en esta primera carta, según los datos históricos, se nos dice que fue escrita alrededor del año 90 de nuestra era. También, cuando tú das lectura o leemos esa porción de la Escritura, que esta carta fue universal o general. Se leyó alrededor de Éfeso, las iglesias que se encontraban ahí, a donde Juan nos dice los textos
vivió sus últimos años de vida. ¿Cuál fue el propósito? Enfrentar las herejías de su tiempo, como en este tiempo. No solamente herejías, sino apostasías. Porque un hereje es aquel que va en contra de la doctrina cristiana. Un apóstata es aquel que, una vez que, como lo dice también en su primera carta, caminó con el Señor, se aparta del camino. Dice el apóstol Juan, un punto de los versos de esta primera carta o epístola, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Su fin era afirmar a los creyentes y darles seguridad sobre la vida eterna. ¿Cuál era el propósito de aquellos que se oponían a la doctrina cristiana? Era buscar la deidad de Cristo y aún negar las bases doctrinales cristianas, entre ellas la resurrección de Cristo. También mencionaban que Cristo o Jesús había venido al mundo, pero no en un cuerpo físico. Y al mencionar esto, era como decir que Él no había muerto y tampoco resucitado. Y la base doctrinal de la vida cristiana es la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra doctrina. Porque a través de la resurrección de Cristo y que Él está sentado a la derecha del Padre y que está vivo, esta es la esperanza para ti y para mí de que resucitaremos para vida eterna. Ahora, también se mencionaba que ¿quiénes podían alcanzar la salvación o la vida eterna? Solamente a través del conocimiento adquirido, y que solamente era exclusivo para un grupo de personas. Solamente los elegidos o los iluminados podían tener acceso para poder llegar a obtener una vida cristiana. Bueno, ahora, cuando nosotros damos cuenta o buscamos el significado de la palabra saber, define el diccionario de esta manera la palabra saber, que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Pues a través de nuestro caminar cristiano o nuestro caminar diario. Y para esto nos dice el libro de Salmos en el capítulo 1, verso 1, Salmos capítulo 1, verso 1. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando con ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Te das cuenta? ¿Cómo qué tan importante es saber que somos de Dios? Porque todo esto es el resultado de creer en la palabra de Dios, creer en Dios. También hallamos que la palabra saber, etimológicamente del verbo latino sapere, suele usarse como un sinónimo de conocimiento o sabiduría. Te quiero decir que dice el Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, mas los insensatos y los necios la desprecian. Tú y yo no podemos saber que somos de Dios si no conocemos el libro, si no vivimos a través del libro. Él es el único que va a poder guiarnos, afirmarnos y confirmarnos, no solamente en conocimiento, sino también en experiencia, que somos de Dios. También saber se utiliza para indicar un conocimiento de un hecho, tener la plena seguridad de lo que va a suceder.
Recuerda que el saber da sentido a nuestra vida. Por eso, como cristianos, te podemos decir que el día de mañana será mejor, porque esto es lo que ha dicho el Señor, que cada día basta su propio mal. Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice que no nos afanemos, que si tú y yo buscamos el reino de los cielos primeramente y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso es tan importante no solamente tener el conocimiento para caminar sabiamente en esta vida, sino también la experiencia que nos va a dar la palabra. El mismo apóstol Pedro en su primera carta menciona que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, y que ella asimismo se interpreta. Pero esta interpretación va a venir a través de la revelación que nos dará el Espíritu Santo. Por eso nos es necesario creer en Jesús, reconocerle, porque como esta vida, hablando de lo que dice la Biblia, es espiritual, nos es necesario nacer de nuevo. Pero esto ha sido por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Entonces, si tú estás escuchando hoy este mensaje, es porque la voluntad de Dios es que tú nazcas de nuevo. Y eso va a suceder a través de creer y reconocer a Jesús como único y suficiente para Salvador para tu vida. Y tú vas a ver que va a ser clara la lectura de la palabra cuando tú oras antes de hacerlo. Vas a empezar a ver la revelación de ella. Entonces, ¿qué nos dice la definición de saber? Te repito, que dará sentido a nuestra vida. Que también saber proviene de sabio el que tiene el conocimiento. Y eso es lo que quiere Dios para ti y para mí, que caminemos en sabiduría. ¿Y sabes por qué? Porque el libro de Oseas capítulo 4 versos 6 al 9 nos dice la palabra de Dios para todos: mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Continúa el texto diciendo: ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Tú podrías decir: bueno, si yo no soy pastor, yo no soy un sacerdote, yo no soy un líder dentro de la iglesia. Pero te quiero recordar lo que dice el libro de Apocalipsis. Es el capítulo 5, verso 12, donde dice que nuestro Señor nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Rey para tener la autoridad y gobernar, como se le dijo a Adán en el Edén, cuando fue creado. Y sacerdote, porque es importante que instruyamos a nuestra familia, que nos pongamos a favor de nuestra familia delante de Dios a través de escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestra vida y para nuestra familia y nuestros descendientes. Por eso dice la Escritura en el Apocalipsis que Jesús nos ha hecho para nuestro Dios un pueblo de reyes y sacerdotes. Y aquí en la lectura que dimos de Oseas capítulo 4 verso 6, inicia diciendo que su pueblo está destruido porque no conoce a Dios. No solamente es reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador para nuestra vida, sino que tenemos que tener el tiempo, como lo leímos en el Salmo 1, de meditar en ella, no sentarnos en silla de escarnecedores, sino que nos deleitemos de día y de noche en su palabra. Hay un beneficio: seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hagamos prosperará. Observa a los árboles que crecen en la ribera del río. Durante todo el tiempo permanecen verdes y además de ello están dando fruto, porque están viviendo de lo que puede producir vida para ellos. En este caso, en lo espiritual, para ti y para mí, la palabra de Dios es la que nos da vida. Continuamos leyendo en el libro de Oseas capítulo 4, el verso 7. Ellos se volvieron orgullosos. Me regreso tantito a la última frase del verso 6.
yo también olvidaré a tus hijos. Verso 7, ellos se volvieron orgullosos y cada vez pecaban más y más contra mí, así que yo cambiaré su gloria en desgracia. ¿Por qué el hombre y la mujer pecan? Por ignorancia. ¿A qué me refiero? De la palabra de Dios. El enemigo de tu alma, el enemigo de mi alma, no quiere que tú y que yo sepamos lo que a Dios le agrada, y solamente lo vamos a saber a través de conocer su palabra. A Él le interesa que vivamos en ignorancia, porque eso trae oscuridad y tinieblas a nuestra vida. Pero te quiero decir que la palabra de Dios es enseñanza y es luz, y que a través del conocimiento viviremos y buscaremos no solamente hacer la voluntad de Dios, sino agradarlo en todo tiempo. ¿Cuál es el fin? Repito, que no nos llenemos de orgullo, de soberbia y de arrogancia. Lo dice el verso 7. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Dice, se volvieron orgullosos y su ignorancia por no conocer a su Dios los llevó a pecar y pecar más en contra de Dios. Y eso provocó que el pueblo de Israel viviera en esclavitud en este tiempo o en ese tiempo. Y hoy en día el pueblo de Dios, hay gente que está viviendo en esclavitud por no reconocer a Dios en todos sus caminos. Verso 8. Los sacerdotes comen de las ofrendas para el pecado, por eso les gusta cuando cada vez hay más pecados o pecadores. Al sacerdote le sucederá lo mismo que al pueblo, a todos los castigaré por sus pecados, a cada uno le daré lo que se merece por lo que ha hecho. Está fuerte lo que está sucediendo en este tiempo. Tú que eres hijo de Dios, no solamente tienes que creer, tienes que saber cómo debes ser un hijo de Dios. Y eso lo vamos a reconocer solamente a través de la Escritura. Aquí hay algo importante. No solamente es que haya más pastores, más iglesias, sino ellas tienen que ser levantadas en el nombre del Señor. Porque la buena voluntad o las buenas intenciones de hombres y de mujeres para crear otra iglesia, hablando del camino del Señor, no va a dar como resultado vivir en el orden de Dios. Allí en la nueva traducción del lenguaje actual, ve lo que dice el verso 7 de Oseas 4. Mientras más sacerdotes había, más gente pecaba contra mí. Por eso, en vez de premiarlos, los voy a humillar. Porque los sacerdotes comen de las ofrendas para el pecado, por eso les gusta cuando cada vez hay más pecadores. Esto está fuerte. No es solamente venir y reconocer a Jesús, sino vivir conforme a su voluntad y conforme a su orden. Porque dice que en ese tiempo a los sacerdotes les gustaba que hubiese más pecadores, porque ellos podían vivir mejor de ello. Y ese no es el plan. El plan es que si va a haber más sacerdotes, el pueblo de Dios tenga más temor de Dios, sea instruido en la palabra de Dios, para que de esta manera el nombre de Dios sea glorificado y no sea blasfemado. Pero ¿por qué el pueblo de Dios no vive como rey y sacerdote? Repito, dice la Escritura, el pueblo de Dios está siendo destruido porque no conoce a su Dios. ¿Y qué quiere decir saber? Hay sinónimos que nos pueden instruir en ello. Hay varios, pero te voy a mencionar 4. Sinónimos de saber es estar al corriente. Como cristianos, cada día de nuestra vida tenemos que estar al corriente de lo que Dios está transmitiendo a nuestras vidas a través de su palabra. Y para eso tú y yo tenemos que ser buenos receptores de ella. ¿Y cómo podemos ser buenos receptores? Viviendo ¿cómo? Sin pecado, en obediencia, haciendo su voluntad. Otro sinónimo es estar al tanto.
Debemos estar al tanto de lo que Dios está hablando en este tiempo. Están pasando y viviéndose muchas señales de las cuales el Señor habló en vida, en la tierra, en el libro de Mateo capítulo 24. Da una leída ahí, da una leída a lo que dice Apocalipsis y lo que dice Daniel. Estamos viviendo tiempos difíciles o los últimos tiempos. Por eso tenemos que estar al tanto. Y te repito, esto es uno de los sinónimos de saber. Otro de los sinónimos de saber es saber de buena fuente. La mejor buena fuente de conocimiento espiritual se llama la Biblia. No hay otro libro en el cual tú y yo podamos dirigir y caminar en orden delante de Dios. Hay libros cristianos, de autores cristianos, pero antes de que tú leas un libro de un autor cristiano actual o de siglos anteriores, yo te quiero invitar a que tú conozcas el libro. Este libro tienes que conocer tú y lo tengo que conocer yo y todos. ¿Para qué? Para que tengamos de buena fuente cómo debemos vivir tú y yo. Y el último de los 4 que anoté, no pecar de ignorancia. El saber de la buena fuente, el estar al tanto y estar al corriente con lo que Dios está transmitiendo, nos va a ayudar a no pecar por ignorantes. Que esto fue lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel en ese tiempo cuando el profeta Oseas recibió el mensaje de Dios y le comunicó al pueblo de Israel. Hoy en día ese mensaje es para el pueblo cristiano. Dios está transmitiendo este mensaje para mí, para ti y para todos los que vamos a escuchar hoy esta enseñanza y la escucharemos después. Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Santo Espíritu, habla al espíritu de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje y transfórmanos conforme a tu propósito y a tu imagen, a los planes divinos que tienes para todos nosotros, y vivamos buscando el conocimiento de tu verdad, de la buena fuente, estando al corriente y al tanto de lo que tú quieres para mi vida y para la vida de todos los que hoy estamos escuchando este mensaje. Entonces, ¿por qué Dios quiere que tú y yo vivamos sabiendo que somos de Él? Regresamos a la lectura de Primera de Juan capítulo 5, verso 19 al 21, pero en el 20, leamos el verso 19. ¿Qué nos dice el verso 19? Sabemos que somos de Dios. Ya leímos Juan capítulo 1, verso 11 al 13, que esto ha sido por voluntad de Dios y no por voluntad de ¿quién? De hombre o de sangre. Nuestro nacimiento ha sido espiritual. Y nos dice el verso 17 o capítulo 17, verso 6 del libro de Juan: ve lo que dice Jesús en su oración con el Padre. Dice así: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Mira, como te lo decía al inicio en la oración, es un privilegio que muy pocos gozan en el mundo. Aunque seamos miles o millones en México y en otras naciones, te quiero decir que conforme a los habitantes que hoy hay en el mundo, que son más de 7,600 millones, tú y yo tenemos un privilegio de hoy escuchar este mensaje. Es un privilegio tan grande, y más saber lo que dice la Escritura. Te repito, ¿qué dijo Jesús? ¿O qué le decía el Señor con respecto a su relación con los discípulos? Dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, y siempre hemos sido de nuestro Señor, porque dice aquí: siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿Qué espera el Señor Jesús y nuestro Dios de ti y de mí, como el Espíritu Santo? Que obedezcamos su palabra.
Continúo leyendo el texto de Primera de Juan capítulo 5, verso 19 de la traducción del lenguaje actual. Dice así: y que el resto de la gente en el mundo está dominada. ¿Qué significa dominada? Sometida y sujetada y esclavizada a los sistemas y las organizaciones de estos gobiernos en el mundo. Están caminando en una calzada tan ancha que dice la Escritura que es de perdición, y en la cual nosotros vamos caminando en sentido contrario. Y dice la Escritura, por el diablo, porque el diablo es el que está gobernando este mundo. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versos 1 al 6. Dice la Escritura así: antes ustedes estaban muertos, nueva traducción viviente, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, habla de la vida espiritual, no la vida física, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Hasta ahí. ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? ¿Quién es el que gobierna este mundo y los poderes que existen? El diablo. Pero tú tienes que saber que no tienes que caminar en ese sentido. No te estoy diciendo que ahora te levantes y te pongas en contra de las autoridades, de los gobiernos, no, sino que aprendamos a través de la Escritura el conocimiento de ella, cómo le agrada a nuestro Padre que debo vivir yo y tú. Continúo con el texto, verso 20. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ya lo leímos, Juan capítulo 1, verso 11, 13, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de sangre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Un gran privilegio que se puede extender para muchos si tú tienes la valentía de ir y predicar el evangelio a toda criatura una vez que tú sabes que eres de Dios o eres hijo de Dios. Y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Lucas capítulo 6, verso 45 nos dice, Lucas capítulo 6, verso 45. Vayamos ahí rápidamente. Lucas capítulo 6, verso 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Va a ser muy notorio en este tiempo quién ama a Dios. Nos dice el apóstol Juan en su carta que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Continúa el texto diciendo, nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. La pregunta sería, ¿por qué debo o por qué debemos vivir unidos a Jesús? Vayamos a Juan capítulo 15, versos 5 al 7. Juan capítulo 15, versos 5 al 7. Dice así: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué tenemos que permanecer unidos al Señor? Para que llevemos mucho fruto. Continúa el texto diciendo, porque separados de mí no podemos hacer nada, no podremos llevar fruto. Y te estoy hablando del fruto que va a permanecer para vida eterna. Porque si tú miras a tu alrededor te vas a hallar gente a cualquier nivel social que están siendo fructíferos, están produciendo. Pero ese fruto solamente va a permanecer
terrenalmente y posiblemente a lo mejor 1 o 2 generaciones más. Pero lo que Dios nos está diciendo en la persona de Jesús, Él habla de un fruto eterno, permanente y generacional. Verso 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¿Sabes de qué está haciendo referencia? Del día del juicio y del infierno. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ahora sí, puedo reafirmarte o decirte, ¿cuál es la importancia de saber que somos de Dios? Porque no solamente vamos a llevar fruto y fruto en abundancia, sino cuando nosotros oremos y pidamos a Dios, conforme a su voluntad, todo lo que pidamos nos será hecho. Y termina el texto diciendo, Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Quiero concluir a través de una oración e invitarte a que tú tomes la decisión hoy de no solamente creer, sino saber que eres hijo de Dios, porque habrá gente a partir de ahora alrededor de ti que te estará preguntando, bueno, nos has dicho que crees en Dios, pero quiero que nos digas cómo sabes que eres de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte las gracias en este día por la oportunidad que nos das de ser instruidos en tu palabra, este privilegio tan grande que muy pocos gozan en el mundo. Yo te pido que tú hables al corazón de todos aquellos que te han reconocido como único y suficiente Salvador para su vida, y también por los que lo harán, que cada uno de ellos puedan tener esa pasión e interés por conocerte a través de la palabra, y no solamente creer, sino saber que son de ti. En el nombre de Cristo te lo pido, que a través de tu Santo Espíritu esa revelación y la verdad de tu palabra sea clara a cada uno de ellos. Motívalos y muévelos conforme a tu voluntad, para que decidan transformarse en el espíritu de su mente y de esta manera comprobar tu buena voluntad, que es perfecta y agradable para todo aquel que te reconoce como único y suficiente Salvador para su vida. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.